Me da mucha alegría poder saludar a mis hermanos cristonautas. Soy el padre Antonio Arocha y voy a compartir con ustedes hoy este breve ejercicio de la Lección Divina de hoy martes 21 de mayo del 2024. Y como siempre, ¿verdad? Nuestro ejercicio de la Lección Divina comienza con la invocación al Espíritu Santo. Los invito para que invoquemos al Maestro interior. Cada uno en su espacio donde se encuentre hace una invocación al Espíritu. Yo les propongo allí una oración para invocar al Espíritu. Igualmente vamos entonces, una vez invocado al Espíritu, a adentrarnos en la palabra de Dios con el paso 1 del ejercicio de la Lección Divina. En este caso corresponde el texto de Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 37. Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 37. Te invito para que allí, donde te encuentres, busques tu Biblia y te coloques en ese texto que está allí, que es un texto muy conocido, famoso. Digamos que el contexto del texto, Jesús viene explicándole las escrituras a sus discípulos, a los apóstoles que iban caminando con él, pero parece que no iban entendiendo. Porque mientras él les explicaba y les decía que el Hijo del Hombre iba a padecer y les habla a ellos de su propia muerte, ellos venían discutiendo con otro tema por el camino. Ellos discutían con otro tema por el camino. Parecía que no entendían lo que Jesús les estaba explicando. ¿Y qué era lo que discutían por el camino? Bueno, la discusión era nada más y nada menos quién era el que estaba más cerca de Jesús, quién iba a ocupar el primer lugar. Algo así como que pensando que Jesús iba a ser el futuro gobernador o el alcalde y quién iba a ocupar los lugares más importantes en esa institución, en la gobernación o en la alcaldía. Es decir, ellos venían discutiendo por el camino quién era el más importante o quién era el que ocupaba el primer lugar, quién era el preferido de Jesús, los preferidos. Y luego termina Jesús dándose cuenta de lo que venían discutiendo y aprovecha para darle una enseñanza. Realmente Jesús convierte ese momento en una catequesis, ¿verdad? Y lo primero que le dice, después de preguntarle qué venían discutiendo por el camino, cuando ya él sabía, le dice: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ocupar puestos privilegiados y quiere ocupar el primer lugar, que se haga el servidor de todos y el último de todos. Y termina utilizando un niño como un recurso didáctico para explicarles en qué consiste el discipulado, en qué consiste seguir a Jesús. Y toma: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Fíjense cómo Jesús entonces da realmente una lección con este episodio de este texto del Evangelio. En el segundo paso de nuestro ejercicio de la Lección Divina nos podríamos hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son nuestras discusiones hoy en la iglesia? ¿Qué es lo que nos preocupa como discípulos en la iglesia? También pasará en nuestra iglesia que se cuela la tentación de querer ocupar el primer lugar, de querer ocupar el poder, de perder el verdadero sentido del servicio, de la humildad, como lo enseña Jesús. ¿Estará eso presente entre nosotros? Y descuidamos realmente cuál es el mensaje central, en este caso de la cruz, ¿verdad? Del mensaje de la cruz, el mensaje de que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Creo que esa pregunta tenemos que hacernosla, sobre todo porque es una tentación en el discipulado nuestro de ser soberbios, de apartarnos realmente del camino de la humildad, de tener la idea y el pensamiento como la de un niño, no en el sentido de inmadurez, sino en el sentido de inocencia, de pureza, de recta intención. Eso nos invita sin duda alguna este texto a meditar. Pero en el paso 3, yo los invito allí, ¿verdad?, en el texto que les coloqué, a hacer una oración. Vamos al momento de la oración, que digamos que es el punto central del ejercicio de la Lección Divina. Y les propongo allí una oración silenciosa, una oración en la que le pidamos al Señor
humildad, ¿verdad? Creo que este texto nos invita fuertemente a decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser humilde, a no perder el horizonte en mi discipulado. Y finalmente, los últimos dos pasos, la contemplación. En la contemplación te invito a mirar un crucifijo, así como está aquí este que está aquí. Qué bien, qué maravilla que cuando vemos el crucifijo lo que vemos allí es humildad, donación, servicio. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Qué mayor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo en el crucifijo. Y finalmente, en el último paso, el compromiso. ¿Qué podríamos hacer? ¿A qué nos comprometemos? Y les coloco allí 15 tareas que le colocaba la Madre Teresa de Calcuta a sus hermanas para cultivar la humildad. Están bien chéveres, las podemos revisar y también nosotros podemos poner en práctica alguna de ellas. Quiero saludarlos a todos, pues espero que les sirva este ejercicio de Lección Divina para crecer en la vida espiritual y que sea un auténtico encuentro con la palabra de Dios. Saludos para todos mis hermanos cristonautas.